Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Pues el tema que traigo lo he titulado "De su plenitud tomamos todos". Entonces miremos qué es plenitud. Estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. 2. Derivado del verbo plero, llenar. Significado: aquello que es o ha sido llenado. De ahí su significado de plenitud o cumplimiento. Bueno, cumplimiento completo, ¿sí? Todos queremos un cambio en nuestras vidas, ¿sí? Pero primero tenemos que limpiarnos o tomar una actitud de dejar nuestro orgullo, la altivez, ¿sí? La tristeza o mirar al pasado, dejar eso, ¿sí? La Escritura habla que la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, para llegar a esa plenitud necesitamos hacer unos cambios en nuestras vidas, ¿sí? O sea, cambiar de actitud. Buscamos Juan 1, 14 al 17. En Juan 1 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sabemos cuál es lo que hizo Jesús cuando anduvo en esta tierra. Hizo muchos milagros y vimos cosas sobrenaturales, hubo cambio en personas, ¿sí? Jesús tuvo compasión de muchas personas. Traigo un personaje que es Juan Bautista. ¿A qué vino Juan Bautista? Vino a preparar el camino del Señor. Entonces, a preparar los corazones de las personas para poder recibir a Cristo. Bueno, en el 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. 16, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Este es el título que le coloqué al mensaje, ¿sí? Entonces, Jesús vino del cielo, vino a traernos su plan o su propósito, que era ese espíritu lleno de gracia y verdad, ¿sí? 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, Juan Bautista, hubo dudas en él, pasó circunstancias muy fuertes, estuvo encarcelado, lo atacaron. Entonces él tuvo dudas que si realmente Jesús era el Mesías. Entonces mandó 2 discípulos. Llegaron los discípulos y le preguntaron: mira, venimos de parte de Juan, resulta que queremos saber si tú eres el Mesías o esperamos a otro. Entonces Jesús estaba sanando a las personas en ese momento, mientras que los discípulos estaban ahí, y dijo, los ciegos ven, los cojos andan. Dile a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio.
Entonces en Lucas 7:28 Jesús dice algo sorprendente, ¿sí? Y que quedó registrada en la palabra. Dice: os digo que entre los que han nacido de mujer no hay mayor profeta que Juan Bautista. Y yo me preguntaba, pero Señor, ¿por qué dices eso? Sabiendo que hubieron profetas como Elías, como Eliseo, profetas muy poderosos, que dice la Escritura que por la palabra de Elías cayó fuego del cielo. Eliseo resucitó muertos. Entonces, hubieron profetas muy tremendos en el Antiguo Testamento, pero Dios ensalzó a Juan Bautista y es el único profeta que dijo esto, y me parece impresionante. Juan 3:30 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. En realidad este es el punto para el arrepentimiento, el punto a una conversión, ¿sí? Entonces, o sea, Dios quiere que estemos llenos del Espíritu Santo, o que crezca el Señor en nosotros y que yo mengüe, que yo muera en nosotros, para poder recibir esa plenitud que Dios quiere darnos, ¿sí? O sea, tenemos que morir a las cosas de este mundo para poder recibir eso. Entonces vamos a ver 2 puntos. Mateo 3:1, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, ¿sí? Y el otro punto es: deja que los niños vengan a mí y no se lo impidas, porque de tales es el reino de los cielos. Imagínense, aquí hay 2 puntos tremendos. Mateo, bueno, son 2 versículos. Mateo 3:1 y Mateo 19:14. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, en realidad, bienaventurados los pobres, bueno, sabemos que un pobre es, según el mundo, es falta de riqueza, ¿sí? Falta de dinero, ¿sí? Pero según Dios, el pobre en espíritu es reconocer que no somos nada delante de Dios y que necesitamos a Dios en nuestra vida. Eso es. Ese es cambiar a una actitud que es importante delante de Dios, ¿sí? Bueno, pongo un ejemplo: el publicano y el fariseo, cuando se presentaron en el templo. El fariseo decía: bueno, yo ayuno 2 veces en la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Pero este publicano es un ladrón, es un injusto, es un adúltero, ¿sí? O sea que él magnificaba o sea, era la autosuficiencia de él, ¿sí? Él magnificaba sus cosas buenas que hacía, ¿sí? Mientras que el publicano no hacía eso, él retrocedía y decía: Señor, y se golpeaba el pecho, decía: Señor, perdóname, soy pecador, ¿sí? O sea, se humillaba delante de Dios, ¿sí? Y dice la Escritura que se fue justificado, ¿sí? O sea, en realidad Dios lo que quiere en nosotros es eso. Si nosotros queremos recibir esa plenitud, o sea, dice ahí dice: de su plenitud tomamos todos, ¿sí? ¿Y cómo tomamos esa plenitud? Es con una actitud correcta, que es una actitud de humillación, una actitud de humildad. Entonces, Mateo 19:14: deja que los niños venir a mí y no se lo impidas, porque de tales es el reino de Dios. En realidad, si queremos entrar en ese reino, en esa justicia, o entrar en ese plan divino,
necesitamos tener ese conocimiento, se puede decir. O sea, la de un niño, la actitud de un niño es humilde, ¿sí? Un niño todo lo cree, un niño no cuestiona, un niño, pero me quiero parar aquí, no cuestiona, ¿sí? No cuestiona, nosotros cuestionamos todo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Voy a una cita de trabajo y estamos pensando, ¿qué tal? O viene a tu mente tantas cosas, no, yo no estoy preparado para ese trabajo. Empiezas a cuestionar, ¿sí? O sea, o llegas donde el pastor y le pides consejería y él te dice algo, lo cuestionas, ¿sí? Lo cuestionas, mientras que deber de tener una actitud de que, pastor, necesito ayuda, ¿sí? ¿Qué consejo me da? O sea, de humildad, ¿sí? Bueno, un niño todo lo cree, ¿sí? Dice la Escritura, dice, de cierto os digo que el que no recibe en el reino de Dios como un niño, no entrará en él, ¿sí? O sea, es la actitud de un niño, es humillarse delante de Dios. ¿Cómo podemos ser llenos de toda plenitud de Dios? En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, porque a los que antes conoció, dice que nos conoció antes de la fundación del mundo, nos conoció el Señor. Dice, también los predestinó, o sea, los llamó con un propósito. A cada uno de nosotros nos llamó con un propósito santo. Pero dice aquí que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, Dios quiere llevarnos, ¿sí? y cambiar nuestro carácter, ¿sí? A la imagen de su Hijo, Jesús. El trabajo del Espíritu de Dios en tu vida. O sea, la función del Espíritu Santo es producir el carácter de Cristo en ti. O sea, la santificación. Dios quiere es santificarte, limpiarte. En Filipenses 1, del 5 al 6, porque vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el Evangelio, la comunión en el Evangelio, en realidad esto es el discipulado, ¿sí? Dice aquí, por vuestra comunión en el Evangelio, ¿sí? Es la única forma de transformarnos. Sabemos que el Evangelio esto vino del cielo, ¿sí? Es algo, es como una agua que nos limpia y nos santifica, ¿sí? Entonces, comenzó la buena obra, ¿sí? Y la perfeccionará hasta el día, la perfeccionará, ¿sí? Perfeccionará, o sea, tiene como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, o sea, nos va santificando y nos va limpiando hasta que sea perfecto, que tengamos ya la plenitud, ¿sí? Santificación por el Espíritu. Entonces, el Espíritu vive en nosotros. ¿Con qué propósito vive el Espíritu en nosotros? ¿Con qué propósito? Harold lo dijo, bueno, está escrito, ¿no? Que necesitamos ese aceite, ¿sí? Que es el Espíritu.
para que la lámpara se encienda, ¿sí? Permanezca. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu, estamos mirando y observando nuestro ser dentro de nosotros, nuestro interior. Estamos mirando nuestros defectos, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo llegué y empecé en el cristianismo, inmediatamente yo veía cómo hablaba, veía la vulgaridad de mi boca, ¿sí? Entonces yo le pedí, Señor, pon un carbón encendido, quítame esta vulgaridad de mi boca. Y la liberación en la vida es de una manera tranquila y discreta. O sea que no lo vamos a ver, sino cuando nosotros le pedimos, no he vuelto a decir una vulgaridad de mi boca. O sea, sabemos que Jesús lo hizo. Yo sabía que Él lo había hecho. La Escritura dice que nadie puede controlar su lengua, ¿sí? Y Dios lo hizo. Me santificó eso. Luego, vicios, hábitos. Entonces un día me arrodillé, recuerdo que tuve un problema, me arrodillé y le dije, Señor, tú tienes el poder para quitarme eso. Si a ti no te agrega, quítamelo. Pasó una semana, 2 semanas, un mes y yo, no he vuelto, es impresionante. Me sorprendía a mí mismo, ¿sí? O lo de la pierna, que tuve un accidente de tráfico, ¿sí? Y después del accidente se me dormía una pierna, se dormía. Me paraba y si estaba bastante tiempo parado, se dormía la pierna. Y entonces yo le dije, Señor, quítame esto, quítamelo. Cuando menos pensó, pasó 1 mes, 2 meses, no recuerdo, el caso es que... Y yo, luego caí en cuenta, no se ha vuelto a dormir la pierna. O sea, son cosas, dice aquí, liberación en tu vida es una manera tranquila y discreta, ¿sí? Es una cosa impresionante. Bueno, me llama la atención cómo el apóstol Pablo dijo que estoy parafraseando porque no la tengo tan clara. Dijo uno en el Evangelio, no sé si en Hechos, dice que todo lo que dejó atrás lo tiene él como basura. Y yo, basura. Y entonces yo pensaba, pienso, que de pronto es lo que recibió de las enseñanzas, de todo lo que él estudió, ¿sí? Porque Dios le dio otra sabiduría, que era otro conocimiento, que era el conocimiento del cielo, ¿sí? Y le dio un ministerio para los gentiles. Pero de pronto, porque hay partes de la Escritura que habla Pablo de este cuerpo de muerte y habla muchas cosas. Entonces yo veía en mi vida, había basura, ¿sí? Le puedo llamar basura, ¿sí? Cosas que hacía que no eran agradables delante de Dios ni delante de mí. Se puede decir, cuando me convertí, me avergonzaba de esas cosas que hacía. Me daba vergüenza, ¿sí? Entonces, o de lo que veía, o sea, vemos que la palabra nos dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos del mundo, ¿sí? O sea que Dios quiere santificarte de todas esas cosas, que cuida tus ojos, cuida tus manos, cuida, que te cuides, que te santifiques. Dios quiere eso. Entonces voy a traer un cuento, porque meterle un poco de pimienta a esto. Es un cuento muy conocido, es un personaje muy conocido en Colombia, que se llama Condorito, ¿sí? Entonces, este personaje está en una situación difícil, entonces va donde el médico. Entonces le dice, doctor, lo que pasa es que tengo una situación, resulta que me meto a la cocina y hay moscas, voy al baño y hay moscas, voy al salón, moscas, voy a mi cuarto lleno de moscas. ¿Qué hago? No pasa nada, Condorito, no te preocupes. Yo tengo la fórmula, mira, haz esto y esto y esto y esto y volvemos a hablar la próxima semana. Entonces llegó la próxima semana, llegó Condorito donde el médico nuevamente y le dijo,
¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? ¿Todo bien, no? Y me dice, no, la misma cosa, la misma situación, moscas en toda parte, en la cocina, esto. Pero ¿cómo así? No puede ser eso. No sé, no puede ser posible eso que tú me dices. Y le dijo, luego el doctor le dijo, cuéntame, ¿dónde tú vives? Le dijo, en el basurero municipal. Entonces, ¿a qué me quiero referir y por qué traigo este cuento a esta hora? Resulta que, porque lo sé, porque yo hacía eso antes. ¿A qué me refiero? A que yo fumaba, ¿sí? Y donde yo fumaba se me arrimaban muchos fumadores al lado mío, estaban fumadores, ¿sí? Y si yo iba a discotecas, pues o me ofrecían trago, licores, ¿sí? Y esto. Entonces, si realmente tú quieres cambiar y salir de ese basurero, ¿sí? O de esa vida que llevas desordenada, la única forma es salir de donde tú vives, o sea, salir de ese lugar, ¿sí? Porque apartarse, en realidad ser santo quiere decir apartado, y Dios quiere apartarte de esas compañías que no convienen, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere el Señor. ¿Quieres ver unos cambios importantes en tu vida? ¿Quieres verlos? ¿Quieres tener esa vida de plenitud, esa vida de tomar lo que te ofrece Jesús? Es salirte de ahí. Repito, titulado, ¿quieres un cambio importante en tu vida? Tienes que renunciar a muchas cosas. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Jesús quiere llevarte, o sea, el Espíritu quiere llevarte a la plenitud del Hijo de Dios, ¿sí? A toda verdad. Sí, entonces, ¿recuerdan cuando Jesús ya iba a ir a la cruz, antes de ir a la cruz, les dijo a sus 12 apóstoles, dijo, les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu Santo, que los llevará a toda verdad. ¿Sí? En Juan 3:26, el amigo del esposo, y vinieron a Juan, estoy hablando de Juan Bautista, y le dijeron, Rabí, mira que el que está contigo, el que estaba contigo, al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Entonces, no sé, yo pienso que estos dos, o estos personajes que vinieron a él, de pronto venían con como la intención de tentarlo, no estoy tan seguro, de tentar a Juan, diciéndole, no, allá está Jesús bautizando, el que estaba hablando el otro día, allá está, ¿sí? 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, ¿sí? Entonces, hay personas que hablan mucho y critican a los pastores, ¿sí? Pastores muy influyentes, pastores famosos. Entonces yo trato de no meterme en esa situación, ¿sí? Trato de no ponerme de acuerdo con eso, porque yo digo, pero estos hombres que lo siguen tantas personas, dice aquí, lo dijo Juan Bautista, dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. O sea, en realidad Jesús lo seguían multitudes. Y hay personajes de pastores que lo siguen multitudes, ¿sí? Entonces, yo pienso, si no fuera
Dice aquí, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado el cielo. Amén. 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Ojo, cumplido. Cumplido. Acuérdate qué quiere decir plenitud. Cumplido. ¿Sí? O sea, complemento. O entero. O terminado. ¿Sí? Entonces, lo voy a leer de otra manera. ¿Ok? 29. El que tiene la iglesia, o sea, la esposa es la iglesia. El que tiene la iglesia es el esposo, o sea, Jesús. Más el amigo, que somos nosotros, amigos de Jesús, ¿sí? Que está a su lado, nosotros estamos al lado de Jesús. Y le oye, se goza, o sea, nos gozamos con la palabra, con el evangelio, ¿sí? Se goza grandemente de la voz del esposo, o sea, nos gozamos de la prédica, de que usted me oyen hasta ahora, están gozándose de la palabra, del evangelio. Así pues, este gozo está cumplido, ¿sí? Ese gozo está cumplido, eso es lo que quiere Dios. La única forma de nosotros recibir esa plenitud de la vida es estando en el cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 2, del 8 al 10, plenitud de la vida en Cristo. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, o sea, no según la palabra de Dios. Amén. Lo tengo en dos versiones, ¿sí? Dos versiones, pongan atención. La Nueva Traducción Viviente dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo. Ojo, pensamientos humanos que nacen del pensamiento humano y de poderes espirituales, o sea, poderes demoníacos, ¿sí? Y no de Cristo, lo vuelve y lo resalta, ¿sí? O sea, no dejen que los atrape. Ojo, dice aquí, palabra de Dios para todos, dice, no permitan a nadie usar filosofías humanas para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. Acuérdense que la palabra también dice que el que obedece a alguien se hace esclavo de esa persona, ¿sí? O sea, si nosotros obedecemos, ¿sí? Esas filosofías humanas, nos hacemos esclavos de ellos, ¿sí? Y toman el control de ustedes. No te das ni cuenta porque son cosas muy... Tú sabes que las serpientes, los alacranes se esconden ¿en dónde? ¿En dónde se esconden? ¿Dónde se esconden? Debajo de las piedras, ¿sí? O sea que es una cosa que no lo ves venir. Cuando menos pensaste, estás atrapado, ¿sí? Y te va a decir, ya te cogí y no te voy a soltar, ya te agarré, suéltame, no te voy a soltar, ¿sí? Entonces, ese es el cochino, ¿sí? Entonces, dice, no se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada, o sea, sabemos que hay cosas como ideologías de género, nos encontramos con cosas del mundo, ¿sí? Que no estamos de acuerdo con esas cosas, pero quieren convencer a los débiles, ¿sí? A los ingenuos, ¿sí? Esas ideas vienen de los poderes espirituales, o sea, poderes demoníacos, ¿sí? Del mundo, o sea, estamos hablando de una inteligencia demoníaca, es una inteligencia porque él está, el cochino está desde el principio, ¿sí? Satanás, el diablo está desde el principio, o sea, tiene una inteligencia que no es
no es, bueno, no es sana. No quiero agregar más, ¿sí? Y de tradiciones de los hombres. Recuerdan, Jesús atacó a las autoridades religiosas de la época, ¿sí? Estamos hablando de tradiciones de los hombres. Y sabemos qué es lo que hacían los del Sanedrín, qué es lo que hacían, sino engañar al pueblo, ¿sí? Cambiaban las leyes, o sea, los mandatos de Dios los cambiaban porque eran ávaros, eran personas que amaban el dinero, ¿sí? 9. Porque en él habita corporalmente, ¿en quién? En Jesús. ¿En quién? En la iglesia. Porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Deidad es divinidad, o sea, en él habita el Espíritu. Y vosotros estáis completos, ojo, completos, divinidad, ¿sí? Porque dijimos al principio que era cumplimiento o completo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le doy un ejemplo, porque, por ejemplo, completo, hablemos de cuando se dice, por ejemplo, tú tienes una dieta normal, ¿sí? Los 3 golpes diarios. Tú dices, voy a comprar un complemento, una vitamina, una proteína, ¿sí? Para fortalecer tu cuerpo y que te goces de buena salud, ¿sí? Entonces, completar. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El cuerpo de Cristo es su iglesia. Amén. Bueno, me sorprende cómo el apóstol Pablo dice a su hijo Timoteo, en 1 Timoteo 4:16 dice, mantente enfocado en el carácter, en la enseñanza y no te distraigas, sigue perseverando. Entonces, mantente enfocado en tu carácter, ¿sí? En la enseñanza de la palabra, así es la única que te cambia. No te distraigas con redes sociales, los medios de comunicación y entretenimiento. Sigue perseverando en la palabra, sigue perseverando y haya un cambio en tu vida. Poderoso. Efesios 3:14 dice, el amor que sea todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas, dice Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. O sea, la riqueza de su gloria es ese plan, o sea, el Evangelio. El Evangelio es el corazón de Dios, es el plan, ¿sí? Para poder fortalecerlos con poder en el hombre interior, ¿sí? Para que el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios no puede estar en un vaso sucio. El Espíritu, Dios nos da eso para limpiarnos y santificarnos, y ya luego Dios pone su Espíritu, o sea, para que habite Cristo, o sea, para que Cristo, ojo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dios quiere que habite Cristo en nuestros corazones. Nos quiere hacer imagen de Él para que viva en nosotros, ¿sí? A fin de que arraigados y cimentados en amor, en realidad Jesús anduvo aquí en la tierra, Él veía a las personas y había amor en Él, había compasión, se dolía por las personas. Dice, hay una parte de la Escritura que dice que se inflama su corazón. Se inflama, ¿sí? Se llena de compasión Él, ¿sí? O sea, Él quiere hacernos así. El Padre de Dios quiere que Jesús more en nosotros. O sea, ya no hay un Jesús, ya todos somos Jesús, ¿sí? Que están obrando en todo el mundo, ¿sí? Con un propósito santo. O sea, ¿cuál es el propósito? Cimentados en amor. ¿Por qué cimentados en amor? ¿Por qué? ¿Por qué cimentados en amor? Sabemos que este es un mundo caído, un mundo que la gente está afligida, tristeza, enfermedad, muerte, ¿sí?
familiares, contiendas en sus familias, divisiones familiares, falta de trabajo, escasez, ¿sí? Entonces, Dios quiere formarnos a nosotros, que llenemos de ese amor en nosotros para poder ministrar a las personas y darles ánimo, ¿sí? Para que puedan soportar o para salvarlos de la ira venidera, ¿sí? O sea, quiere hacer el Señor en nosotros pescadores de hombres. Eso es lo que quiere. Si nosotros tenemos amor por las personas, Él quiere eso, que seamos pescadores de hombres. Sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es su anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, Dios quiere darte una sabiduría sobrenatural, quiere llenarte para poder... Si Dios hay una parte de la palabra que que dice en Salmo, un abismo llama a otro abismo, ¿sí? Es la profundidad en ti, es la profundidad que Dios te quiere dar, que cuando tú le hables a alguien, estás tocando la profundidad de esa persona, estás yendo a lo que esa persona necesita, estás tocando, la estás quebrantando, porque no es tuyo ese espíritu, es de Dios, y Dios sabe qué es lo que tiene esa persona. Solamente tú eres un instrumento para Dios, que Dios quiere exhortar a esas personas, quieres sacarla de ese hoyo cenagoso, ¿sí? Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud de Dios, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere, es llenar esas personas, y sí, y limpiarlas, y llenarlas del conocimiento de Dios, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso, o sea, nosotros, Dios quiere hacerlo contigo, llenos de la plenitud de Dios, ¿sí? Para poder exhortar a otros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. O sea, a veces no puedes comprender, no puedes entender. Vas a ver cosas muy tremendas que no lo puedas comprender y no necesitas comprenderlo. Sabemos que es Dios moviéndote, usándote como un guante, ¿sí? Según el poder que actúa en nosotros, del poder que actúa en nosotros, el poder divino. O sea, Dios te dio dones a los hombres en la iglesia. Dios quiere que tú seas un sacerdote, que puedas ministrar a las personas. Amén. 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Para terminar, Mateo 10, del 5 al 8, la misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanas no entréis, sino ir antes. Ir antes, o sea, no está diciendo que no vaya a los gentiles ni los samaritanos, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo: sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, limpiad a los pecadores, ¿sí? Resucitad muertos. Recuerden cuando dijo, se le acercó un chico y le dijo: Jesús, sígueme. Y le dijo el chico: no, déjame enterrar a mi padre primero. Y le dijo: no, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, que Dios quiere es que tú resucites esos muertos que están en vida pero están muertos, ¿sí? Echa fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Entonces, esta palabra es maravillosa. Aquí voy a citar una palabra
para poder comprender esto, ¿sí? Dice aquí, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Entonces voy a enfocarme en solamente un versículo. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y 25, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. O sea, el ciego recibió la gracia y es testigo. Nosotros somos testigos de que Jesús ha hecho cosas en nuestras vidas. El ciego era testigo y nadie le iba a robar eso. Era testigo de lo que había pasado en su vida, que Jesús lo había sanado. ¿Sí? Y nosotros también somos testigos de muchas cosas de Jesús que ha hecho en nuestra vida. O sea, nosotros no necesitamos fe. ¿A qué me refiero? Si sos testigo que Dios ha hecho una obra poderosa en ti, no necesitas la fe, solamente es en el nombre de Jesús. De gracia tú recibiste, de gracia damos. O sea, que esa gracia y esa verdad la tienes. O sea, por eso dice aquí, porque de la plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, o sea, bendición tras bendición. O sea, por esa gracia que tú recibiste, no puede parar la rueda si tú puedes sanar a otras personas porque de gracia recibiste. Amén. Bueno, para terminar, Juan 10, 37 y 38. Los judíos rechazan a Jesús. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creen las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Fin del mensaje. Amén y amén.